Bien, de nuevo aquí estamos en un programa especial con los famosos y el doctor Eddie Olivares, que como saben, una de las figuras más prestigiosas y famosas, ¿verdad? De la jurisprudencia dominicana, de la judicatura. Bueno, siempre tuvo la judicatura, pero también en funciones importantes como la Junta. Fue juez de la Junta. Él tiene la virtud de que todo lo que ocurre en la Junta no se queda en la Junta, sino que se le pega al presidente de la Junta. ¿Verdad que sí? Es verdad, es cierto. Pues, explícame esa injusticia que se cometió con mi gran amigo y hermano, Roberto Rosario, que todo se le cayó encima a él. Bueno, lo que pasa es que la Junta Central Electoral constituye un verdadero desafío para... El desafío. Sí, entonces fue un proceso bastante complejo, el de las elecciones, el último proceso en el que nosotros participamos, y participó él también, y ese fue un proceso bastante complejo, y entonces fue un proceso en el que se utilizó un mecanismo que al final de cuentas tuvo el cuestionamiento que generó el hecho de que al final de cuentas la automatización del proceso implicó al final de cuentas un proceso complejo. Entonces eso generó un cuestionamiento sobre todo en ese proceso. Yo pienso que los procesos electorales tienen que, el órgano electoral tiene que tener un nivel de vínculo con los diversos sectores, sobre todo los partidos políticos, y la sociedad en sentido general. Y yo pienso que ese fue un factor muy importante. Sí, sí. Pero doctor, de hecho, en todo el mundo, no hay un país en el mundo donde no se cuestione las elecciones electorales, las elecciones, sobre todo presidenciales y legislativas. En todo aparte. Sí. O sea que nunca el 100% logran convencer a un 100%. No, lo que pasa es que los procesos electorales casi en toda América Latina es distinto. En las democracias que ya son democracias consolidadas, no hay un cuestionamiento a los órganos que organizan los procesos electorales, pero en la mayoría de los países de América Latina generalmente se producen cuestionamientos, y eso es algo que en nuestro país ha sido una tradición, el cuestionamiento de los procesos en lo que tiene que ver con la organización. Con la organización y también con los resultados. Y los resultados, lógicamente, siempre hay algún tipo de... Ahí el mismo Estados Unidos ahora, mira, como todavía no se ha repuesto de ese efecto de las elecciones. Sí, claro que sí, se dan ese tipo de situaciones. En el caso de los Estados Unidos, bueno, hacía mucho tiempo que no se producían cuestionamientos a los procesos electorales, como ocurrieron en las dos últimas elecciones, tanto en la que ganó en las elecciones, la de Al Gore, la que fue escogido, no, luego en la de Donald Trump. Pero en la de Al Gore también. Y la de Al Gore y la dos de Donald Trump. Claro, hubo un cuestionamiento en ese proceso que llegó hasta la Corte Suprema. Pero en la que fue escogido Donald Trump,
ustedes recuerdan, se recuerda el cuestionamiento y luego entonces las últimas elecciones en la que también hubo un cuestionamiento de parte de Trump. De modo que son situaciones complejas. En el caso nuestro, tuvimos en el proceso anterior una situación compleja con las elecciones municipales, un proceso muy complejo que implicó una celebración de las elecciones municipales. Por primera vez hubo que celebrarla en una fecha distinta a la establecida en la Constitución de la República, y luego ya por una razón que escapó a la organización del proceso y que tuvo que ver entonces con la situación que se presentó como consecuencia de una situación que constituyó un gran desafío por ser las primeras elecciones presidenciales en el mundo. Y que también generó una situación bastante compleja, pero que al final se hicieron las elecciones y entonces se logró que se hiciera antes del día 16 de agosto y que por lo tanto finalmente el compañero Luis Abinader, que fue el primer presidente elegido en medios de la pandemia del COVID-19, el primer presidente elegido en medio del COVID en el mundo. Y entonces al final terminó celebrándose las elecciones y el compañero Luis Abinader siendo juramentado el 16 de agosto. De modo que se hizo conforme a lo que establece la Constitución de la República. Y pienso que para la democracia dominicana eso fue fundamental. Las elecciones municipales fueron las primeras elecciones celebradas en medio de la pandemia en América, en el continente americano. Y entonces las presidenciales fueron las primeras celebradas en el mundo, y esos son detalles sumamente importantes. Vamos a hacer la pausa, Benny. Sí, señor. Volvemos en breve.